Este estudio es un repaso muy breve de la Biblia, pero es un estudio muy importante para que uno conozca la Biblia en ese sentido. Ah, en cuanto a los libros y el breve mensaje de cada uno o el propósito de cada uno, yo creo que será de beneficio para todos. Desde luego, podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre la importancia de leer, estudiar la Biblia, porque Hebreos 1:2 dice, Dios nos ha hablado. Es la palabra de Dios. Y Él nos ha hablado desde Génesis hasta Apocalipsis. Hebreos 2:25 nos ha hablado desde el cielo cuando leemos la Biblia. Y son palabras de vida. La vida ahora, la vida en este mundo y la vida abundante que es la vida espiritual que nos prepara para la vida eterna con Dios. Desde luego, Juan, como dice Cristo en Juan 12:47 y 48, seremos juzgados. Es muy importante conocer la Biblia, porque seremos juzgados en el día final por la palabra de Dios. Y ahora quiero enfatizar que cada persona es responsable delante de Dios y dará cuenta de su vida en el día final. Pablo afirma esto en Romanos 14:12, en 2 Corintios 5:10. Así es que obviamente cada persona debe estudiar la Biblia y debe pensar por sí mismo, porque el juicio será individual. Nadie responderá por mí, nadie responderá por usted. Cada persona estará delante de Dios para dar cuenta de su vida. Muy bien, vamos hablando en forma de bosquejo, muy breve, el contenido de la Biblia. Bueno, como todos sabemos, hay Antiguo Testamento y hay Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 5 libros que llamamos libros de ley, porque en gran parte presentan la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Y luego siguen 12 libros de historia, tratando del asunto del pueblo de Israel. Unas experiencias de mucha bendición y también de castigo por sus rebeliones contra Dios. 12 libros de historia. Y luego siguen 5 libros de poesía y de sabiduría, literatura de sabiduría. 5 libros. Y luego el resto del Antiguo Testamento son libros de profecía. Y comúnmente hablamos de 5 libros de profetas mayores y luego los profetas menores. Pero siempre hay que aclarar que estamos simplemente hablando del tamaño del libro.
porque los llamados profetas menores eran de igual importancia, desde luego, con los otros profetas. En el Nuevo Testamento, 4 libros que narran la vida de Jesucristo. Y luego sigue un libro de la historia de la iglesia, Hechos de los Apóstoles. Y luego siguen las cartas a las iglesias y también cartas dirigidas a individuos. 21 libros. Y por último, el libro de Apocalipsis, el libro de profecía. Ahora, de manera muy breve, vamos mencionando estos libros de la Biblia con unas poquitas palabras a explicar su naturaleza o de qué trataba. Por ejemplo, el primer libro, Génesis, la palabra significa principio. La palabra misma significa principio. Es el principio del universo, principio del hombre, el principio del pecado, principio de muchas cosas. Y un principio, comenzando en Génesis 12, el principio de la nación de Israel, Dios apartó a Abraham diciéndole que iba a ser de él una gran nación de gente y que a través de él Dios iba a bendecir todas las naciones del mundo. Hijo de Abraham era Isaac, luego hijo de Isaac era Jacob, que también se llama Israel. Por eso el pueblo de Israel. Y leemos de ellos a través del Antiguo Testamento. El segundo libro, Éxodo, significa salida. Éxodo es salida. Describe la esclavitud del pueblo de Israel, la esclavitud en Egipto, y entonces la salida, Dios los saca de ahí, y luego siguen los demás libros que hablan del desarrollo de esa nación. Ahora entonces sigue el libro llamado Levítico. Leví era uno de los hijos de Jacob, hijos de Israel. Y él, su familia, su tribu, entonces Leví era el pueblo encargado de los sacrificios y ofrendas que la gente de Israel ofrecía a Dios. Levítico. Luego sigue el libro llamado Números, que es el censo del pueblo, el censo cuando salieron de Egipto, y otro censo allá en el desierto. Números, dando el censo de las tribus de Israel. Luego el libro que sigue se llama Deuteronomio, que literalmente significa segunda ley, pero es la repetición de la ley. Moisés es el que era el gran legislador, y él ahora ya anciano, y ahí como para despedirse del pueblo, él les recuerda, él repite la ley y les recuerda
de la importancia de obedecerla. Y luego sigue el libro de Josué. Dios había prometido a Abraham, le había prometido una tierra muy especial, la tierra de Canaán. Una tierra que fluía leche y miel, una tierra así muy, pero muy bendecida. Y el libro de Josué describe la conquista de los pueblos, los cananeos, los que habitaban la tierra de Canaán. Entonces, sigue el libro de Jueces, que eran hombres más bien, no eran jueces en el sentido común de algún juez sentado en una corte y decidiendo la sentencia de alguien. Más bien eran libertadores, eran guerreros, libertadores, porque el pueblo de Israel, cayendo en apostasía, eran muy oprimidos por los cananeos. Entonces Dios, después de un tiempo, Dios enviaría un libertador. Y Jueces es el libro que nos da la serie de esas épocas de ser fieles y de luego la apostasía y luego el trabajo del libertador o juez. Entonces, un libro corto llamado Ruth, y muy interesante, en verdad es una historia de una catástrofe. Había la amenaza de completamente destruir a todos los judíos, el pueblo de Dios. Pero la historia revela que Ruth, por medio de ella, se salvó el pueblo, y esta mujer era una antepasada de Jesucristo. Desde luego, una antepasada muy importante de Cristo. Ahora, en 1 Samuel, libro que sigue los Jueces, el pueblo bajo jueces o antes de eso, desde luego el rey de ellos era Dios. Dios les daba la ley y les guiaba y les bendecía. Pero ellos querían un rey así como las naciones tienen rey. Y Dios, él concedió su permiso, pero él mismo escogió al rey. Y en 1 Samuel leemos del reino establecido con Saúl como el primer rey. Segundo Samuel habla principalmente del reinado de David. El reinado de David. Ahora, primer Reyes, ahora ya Salomón sigue a David, y luego su hijo Roboam sigue a Salomón. Y el pueblo había caído en apostasía. El pueblo ya estaban practicando la idolatría, y entonces el reino fue dividido. El reino fue dividido, y después de eso, los del norte de la nación ellos todavía fueron llamados el reino de Israel. Y los que quedaron en el sur y se quedaron con el templo y con así la ley de Moisés y bajo el sacerdocio levítico y todo eso, se llamaban el reino del sur. El reino del sur. Entonces,
Ah, en el segundo libro llamado Reyes, Segundo de Reyes, las dos naciones, por su apostasía, fueron llevados cautivos por los enemigos. Israel fue llevado por los asirios y luego, más de un siglo después, el reino del sur también fueron llevados cautivos por los de Babilonia. Y eso leemos eso en el libro llamado Segundo de Reyes. Y luego siguen dos libros que se llaman Crónicas o como registros, y son la repetición de lo que ya se reveló. El primer libro es el reinado de David, y el segundo libro de Crónicas ya no habla de los reyes de Israel, porque esa nación ya había caído en apostasía y ya eran ya bien mezclados con los gentiles, y ya pues en cuanto a otro registro no lo hay. Segundo libro de Crónicas es el reinado de los reyes de Judá solamente. Entonces siguen al concluir el libro de Segundo de Reyes, el pueblo, aún los del Judá, fueron llevados a cautividad en Babilonia, y ahora los libros de Esdras, Nehemías y Esther tienen que ver con la historia del pueblo durante la cautividad en Babilonia y su retorno a su tierra después de 70 años de cautividad en Babilonia. Ahora siguen los libros de literatura o poesía. Job, el problema del sufrimiento, un libro grande, libro largo, pero contiene estudios riquísimos sobre la cuestión del sufrimiento del hombre, como el caso de Job, como era pero muy afligido físicamente después de perder su familia y su riqueza y todo eso. Luego siguen los salmos, que es el himnario. Es el himnario del pueblo de Israel. Luego siguen proverbios, que son dichos sabios, son expresiones de la verdad, que pues desde luego es la verdad en cualquier siglo, en cualquier época. Muchos de estos proverbios eran de Salomón, pero también eran igualmente Eclesiastés, que la idea del predicador. El predicador está entregando estos discursos sobre la vanidad de la vida. La vanidad de la vida. Que habiendo procurado la felicidad por medio de riquezas y de poder político y de toda clase de esfuerzo, nada logró el propósito. La vida es vanidad. Por eso concluye el libro diciendo, ¿verdad?, que debemos buscar a Dios y seguir sus mandamientos. Muy bien, entonces, ya llegando a los profetas de Isaías, vamos hablando, para ser breve, porque desde luego estamos hablando de 17 libros, pero el mensaje o los mensajes principales de los profetas es, en primer lugar, deberían arrepentirse. Están en Asiria, están en Babilonia
por la apostasía, por haber caído en idolatría y toda clase de pecado, entonces arrepentirse. Y luego, de otro modo, van a seguir siendo castigados severamente. Y eso desde luego se cumplió, como podemos leer en esos libros que hablan de la historia. Y luego, número 3, un remanente será salvo. Un remanente, después de 70 años del pueblo de Judá en Babilonia, volverán a Palestina, van a volver a Jerusalén, van a reconstruir el templo, van a restablecer el culto. Y lo hicieron. Eso desde luego eso se cumplió, como leemos en los últimos profetas del Antiguo Testamento. Y luego otro detalle muy importante, mensaje de los profetas, era el futuro Mesías, que el Mesías viene. Y mayormente el libro de Isaías, pero también los demás profetas. Hay muchas referencias a través del Antiguo Testamento, referencias a Cristo. Todo está preparando el pueblo para la venida de Cristo. Y Cristo entonces dice en Lucas 24 que todo lo que se había escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, Cristo había cumplido todo. Él cumplió los tipos y las promesas y las profecías. Cristo cumplió todo para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Muy bien, ahora llegando al Nuevo Testamento, y se debe mencionar que ya después de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, después de Malaquías, hubo un intervalo de 4 siglos, 400 años entre Malaquías y Mateo, el registro de la vida de Cristo. Muy bien. Desde luego, de Mateo o Juan, acerca de Jesucristo, desde su nacimiento de una virgen, y luego mucha descripción de su ministerio a los pobres y todo lo que él hacía, demostrando que era Dios. Él era el Salvador, era el mediador, él perdonaba pecados, él era adorado, era Dios. Emmanuel, Dios y hombre, Dios con nosotros. Luego, después de Juan, el 5º libro, Hechos de los Apóstoles. Lógicamente, tenemos ese libro, porque Cristo ya volvió al cielo y Él dio la gran comisión a los apóstoles a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y en Hechos capítulo 2 vemos que está el cumplimiento de la promesa. Cristo dice, edificaré mi iglesia, y ahí en Hechos 2, el día de Pentecostés quedó establecida. Y los apóstoles comienzan en ese día a predicar el plan de salvación y la identidad de la iglesia, y a través de los hechos se presenta estos temas de la salvación y la obra, el culto y la obra de la iglesia. Romanos es un libro que básicamente habla de la justificación por la fe, que significa por el Evangelio. No es como muchos
muchos sectarios protestantes enseñan que salvación por la fe sola. No, no, no. Eso es un concepto totalmente absurdo. Contradice la Biblia de pasta a pasta. Fe sola, no, fe sola es muerta, dice Santiago, capítulo 2. Ok. Entonces, Romanos, justificación por fe, el Evangelio, en contraste con lo que los judíos llamaron justificación por la ley de Moisés. Y ellos todavía, ya que la ley de Moisés ya se había quitado, ellos todavía la quieren practicar, imponer la circuncisión y las cosas de la ley, buscando la justificación. Dice Pablo, es imposible. Que la justificación es por Cristo y el Evangelio. La primera carta a los Corintios, varios problemas en la iglesia, y Pablo desde luego explica el remedio de todo. Segunda a los Corintios, el ministerio de Pablo y sus compañeros. Gálatas trata esa cuestión que mencionamos en Romanos, a los judíos exhortados a no volver a la ley. Efesios, carta preciosa que habla de la iglesia gloriosa. Y luego Filipenses, el gozo indestructible del cristiano. Colosenses, somos cumplidos en Cristo, no nos falta nada. Luego las cartas a los de Tesalónica habla principalmente la segunda venida de Cristo. Cartas de Pablo a Timoteo y Tito, los evangelistas, describiendo la obra, desde luego, que el evangelista debe llevar a cabo. Filemón es la relación del amo con esclavo. Ese asunto pues todavía existió en el primer siglo, y Filemón es un libro breve, pero libro clave en cuanto a la relación entre amo y esclavo. Ahora, Hebreos, Cristo es presentado como superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, y hay exhortaciones de principio a fin a los cristianos judíos a no volver atrás, a no caer de la gracia. Santiago, el libro muy práctico, dice que la fe sola no salva. Seamos hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Primero de Pedro, ser pacientes en el sufrimiento. Segunda de Pedro también habla del retorno de Cristo. Primero de Juan, nos encanta que él dice sabemos, 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 hablando de la confianza del cristiano en cuanto a la esperanza de la vida eterna. Segunda de Juan, no tener comunión con los falsos. Y la tercera carta habla de hermanos fieles y hermanos infieles. Judas, contender por la fe. Contender por la fe. Y luego Apocalipsis, libro tremendo que describe la victoria de Cristo sobre Satanás y nuestra victoria sobre Satanás. Bueno, muy breve, pero espero que esto le anime a leer la Biblia, toda la Biblia, porque es la palabra de Dios. Desde luego, estamos bajo el Nuevo Testamento, la perfecta ley de libertad de Jesucristo. Y el plan de salvación, como ya mencioné, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Y luego la vida de santidad descrita en las cartas. En fin, todo lo que tiene que ver con la salvación, la identidad de la iglesia, el culto, la obra, la organización de la iglesia,
todo lo que pertenece, dice Pablo, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Pablo y también Pedro expresan la cosa así. Muchas gracias por su muy buena atención y que espero que este estudio sea de provecho. Dios le bendiga.